Hola, mi nombre es Daniel Fauré. Yo soy historiador social de profesión y educador popular de vocación. Me desempeño acá en Chile, en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad de Chile, y en diversos proyectos territoriales de educación popular. Y en la clase de hoy vamos a conversar un poquito sobre una historia reciente de la memoria social en Chile y en particular de la memoria popular. En plena dictadura civil y militar de Pinochet, diversos cientistas sociales de izquierda se desplegaban por los barrios populares de Santiago de Chile, apoyando los procesos de asociatividad y organización que desarrollaban las y los pobladores. Eran tiempos duros donde las reuniones se hacían en semiclandestinidad o bajo el amparo de las capillas y parroquias populares, donde las garras de los órganos represivos del régimen no llegaban. En ese escenario, los jóvenes historiadores integrantes del taller Nueva Historia recorrían las poblaciones mostrando un pequeño diaporama, que era un artefacto previo a los registros audiovisuales, donde se contaba la historia del movimiento obrero y se discutían las formas de retomar las luchas ahí donde se habían quedado. Sin embargo, comenzó a pasar en esos talleres que las y los pobladores empezaron a tosigarlos con preguntas. Por ejemplo, ¿y nuestra historia como pobladores dónde está? ¿Quién la ha escrito? Preguntas que salían sobre todo desde la boca de mujeres pobladoras, protagonistas del proceso de resistencia a la dictadura, que se preguntaban, ¿y dónde está la historia de nuestros triunfos? Por ejemplo, cuando logramos tomarnos este terreno y levantar precisamente esta población. El historiador y educador popular Mario Garcés, que me ha confiado este recuerdo, me cuenta que en ese momento, para responder precisamente a esas interpelaciones que hacían las pobladoras, apostaron a un gesto muy sencillo pero decisivo. No monopolizar la palabra, sino comenzar a preguntar, a hacer círculos de conversación, a dejar volar el recuerdo. Lo intuyeron, pero esa intuición empezó a hacerse clara taller tras taller. Esa historia, la de los pobres de la ciudad, no estaba escrita, y era muy difícil poder escribirla en plena dictadura. Sin embargo, esa historia estaba grabada a fuego en el recuerdo individual y colectivo. Sin buscarlo, y por una demanda popular de saberes, fueron los precursores de la historia oral en Chile, y aprendieron de los pobres urbanos y de sus luchas que la memoria puede ser una fuente de identidad y asociatividad y de organización incluso en los tiempos más complejos. Tanto a nivel global como local, la memoria ha logrado un protagonismo importante en nuestra historia reciente como una fuente privilegiada de sentidos para la acción histórica colectiva. El siglo XX, con sus dos guerras mundiales, la amenaza de la guerra nuclear, la experiencia de los genocidios, adquirió un carácter de trauma, afectando nuestras representaciones sociales, cuestionando la noción moderna de progreso y con ello los megarrelatos que explicaban el mundo, ¿no? Su evolución y su transformación. Ello fue lo que gatilló en los análisis sociales el alejamiento un poco de la estructura y la vuelta al sujeto, en un contexto que ha implicado un, comillas, giro subjetivo, como lo define Beatriz Sarlo, entendiendo este giro como una característica de nuestra época, ¿no? Marcada con una fuerte subjetividad, donde lo personal trascendió su lugar de intimidad hasta ser una manifestación pública, abriendo lo que Annette Viviorca definió como, comillas, la era del testigo, ¿no? Donde el testimonio se constituye en un dispositivo único y legítimo para representar la historia reciente, generando un verdadero boom de la memoria. Así, como señala el historiador Eggers, en la segunda mitad del siglo XX, se experimentó a nivel mundial un viraje historiográfico que implicó el paso de un enfoque estructural, ¿no? Hegemónico, a otro más centrado en la cultura y en la experiencia de los sujetos, fundamentalmente de los sujetos subalternos, ¿no? Donde estos, en tanto sujetos y no objetos, se consideran constructores colectivos de la realidad social. Este giro colocó al centro lo testimonial y dio el punto de partida para el surgimiento de propuestas historiográficas innovadoras, ¿no? Como la historia oral, la historia del tiempo reciente, la historia de la vida cotidiana o la microhistoria. Ahora, si bien el uso de los testimonios no es algo nuevo en nuestra disciplina, como señala Pablo Pozzi, acá se instaló su uso sistemático y de manera transversal en todas estas corrientes, como un movimiento de cambio en las ciencias sociales centrado en el rescate de la memoria colectiva e individual, pasando fundamentalmente por dos fases. Una fase denominada como ingenua, donde el testimonio y la oralidad era una forma de rescate objetivo de los sin voz, a una fase más crítica, donde asumimos que a través del testimonio los sujetos recrean su realidad mediante sus propias representaciones del mundo.
La centralidad que adquirió el estudio de los sentidos atribuidos por los sujetos a su pasado y su presente abrió caminos para el estudio de la memoria colectiva como un campo de la disciplina histórica. Si bien la producción sobre memoria y su relación con la historia es extensa, ¿no? En la discusión reciente se ha avanzado algunos consensos que tienden a superar el análisis de la memoria individual o literal, centrada mucho más en el acontecimiento, y a centrarse más en las memorias ejemplares, donde el recuerdo se instala como un modelo para comprender situaciones, como plantea Todorov. Con ello, la investigación también ha girado hacia el análisis de la historicidad de la memoria social, entendida, como señala Manuel Castel, ¿no?, como aquella producción discursiva de los sujetos que da cuenta de las diversas fuentes de sentido de un determinado grupo o comunidad y que ha contribuido a construir social y culturalmente a los individuos en ese grupo o en esa comunidad. A nivel latinoamericano, no hemos estado alejados de esa tendencia a la memorialización. Tendencia que ha surgido a partir de la apremiante necesidad de procesar colectivamente los traumas que significaron las dictaduras civiles y militares en nuestra historia reciente. Fenómeno que ha abierto las puertas a una disputa social en torno a las formas de interpretar ese pasado reciente y dar sentido a los recuerdos individuales, lo que ha generado una serie de, comillas, memorias emblemáticas, como las define Steve Stern, entendiendo estas memorias emblemáticas como aquellos marcos de sentido que se crean a partir de los recuerdos individuales y que se transforman en discursos que disputan día a día la hegemonía cultural en torno al pasado colectivo. Así, el análisis en torno al pasado vivo y con ello a la memoria se ha impregnado de conflictividad social, la conflictividad social propia de nuestra época, ¿no? Como señala Elizabeth Yellin, estamos frente a memorias, en plural, que requieren de un análisis prestando especial atención a los roles activos en la producción de sentido de diversos grupos sociales en un escenario general de conflicto y de lucha social. Es decir, se ha abierto un llamado a historizar las memorias sociales. Ahora, para construir una historia reciente de la memoria en Chile, necesitamos pasar inevitablemente por el golpe de Estado de 1973, que marcó un antes y un después en la vida de todos los chilenos y chilenas. Esto porque inmediatamente después del golpe, la sociedad civil en Chile necesitó realizar un ejercicio hermenéutico que permitiera comprender ese hecho. Entender, por ejemplo, si lo que se vivía en esos años constituía un evento pasajero o era algo que buscaba perpetuarse, o si constituía una derrota o un fracaso del proyecto popular. Los grupos militantes fueron los primeros en lanzarse a esta tarea, ¿no?, de análisis, en los complejos primeros años de la dictadura, donde la represión fue particularmente despiadada contra los partidos políticos de izquierda y sus integrantes. Eso implicó un proceso muy interesante de aparición y crecimiento de los testimonios, ya sea por parte de sobrevivientes de los campos de detención, tortura y exterminio o desde el exilio, ¿no? Y que estos relatos denunciaron el horror del régimen y construyeron una versión alternativa a la que estaba empezando a circular por parte del régimen, ¿no? Incluso trascendiendo a los medios internacionales. Sino que con el paso del tiempo estos testimonios empezaron a acumularse y a construir un archivo que algunos autores y autoras comenzaron a considerar incluso un género posible de analizar, el género testimonial. Aunque sus motivaciones hayan sido políticas, ¿no?, la denuncia al régimen, las y los testimoniantes, y en particular quienes lo hacían por escrito, ¿no?, que se multiplicaban por el territorio nacional y en el exilio, nos entregaron un conjunto de obras de difícil catalogación, ¿no?, en tanto lo biográfico podía transitar entre las fronteras de lo historiográfico y lo literario. Una de las corrientes testimoniales más fuertes de la época fue la que se desarrolló en los barrios populares, sobre todo en Santiago, ¿no?, encabezado por las y los pobladores. No solo se constituyeron en el movimiento social más activo contra la dictadura, sobre todo a partir de las protestas populares que pusieron en jaque a Pinochet entre 1983 y 1986, sino que tras esa dimensión expresiva externa, ¿no?, desarrollaron una dimensión interna de asociatividad y organización que tuvo en la educación popular y en la resistencia cultural sus principales bases. En ese proceso se multiplicaron los boletines populares, ¿no?, y se multiplicaron las primeras historias locales poblacionales, donde las y los pobladores empezaron a reconstruir su propia historia sin ayuda de la academia y tomando la memoria colectiva como su principal fuente. Como señala Mario Garcés, se entendía que la memoria popular configuraba una especie de campo de reservas ético-político
que podía colaborar en la recomposición del movimiento popular y, de paso, democratizar la producción historiográfica desde abajo. Así, mientras el testimonio se transformó en uno de los principales artefactos culturales que permitieron construir una memoria disidente a la memoria oficial que instalaba la dictadura, las historias locales poblacionales fueron un artefacto específico que los sectores pobres urbanos mostraron en el fondo que no bastaba simplemente con disputar la verdad oficial, visibilizando los horrores del terrorismo de Estado, sino que era importante levantar una memoria que hablara de las luchas y los triunfos populares. Memorias chiquitas, enmarcadas en un territorio muy específico, pero con una proyección política, precisamente por alumbrar esos procesos de triunfo. En ese sentido, las historias locales poblacionales mostraron lo importante de lo territorial para los movimientos sociales, en tanto como plantea la historiadora María Angélica Llanes, historiadora chilena, el acto y el proyecto común de asentamiento en la ciudad es lo que les permitió constituirse en una clase poblacional, territorio sobre el que configuran un proyecto propio en función de su vida poblacional, construyendo ahí su poder y portando un proyecto nacional de democratización. Ahora, la transición pactada a la democracia excluyó a los movimientos sociales del poder estatal e intentó cerrar tempranamente los debates que existían entre las diferentes memorias emblemáticas que surgieron sobre la dictadura, el terrorismo de Estado y la violación a los derechos humanos. Para eso, el informe Rettig, publicado en 1991, intentó instalar una especie de memoria oficial, ¿no?, sobre el proceso, donde se hizo una especie de versión chilena de la teoría de los dos demonios expresada en Argentina, que condenó cualquier intento de politización de la sociedad civil, en tanto esta politización llevaría, comillas, a la polarización política y con ello el enfrentamiento. Sin embargo, ese intento de cerrar el debate social por arriba rápidamente se enfrentó a un traspié importante, que fue la detención de Pinochet en Londres entre el 98 y el 2000, porque esa detención provocó lo que María Angélica Llanes definió como la batalla de la memoria, donde se experimentó un amplio proceso de democratización de las memorias en tanto interpretaciones subalternas, ¿no?, invisibilizadas por el poder estatal, que comenzaron a disputar la memoria oficial, con lo que se amplió enormemente el conocimiento que teníamos del pasado vivo, que tendía a ser súper dispar y de producción reciente. En el fondo se empezaron a llenar los vacíos historiográficos que teníamos con memoria social, con lo que se volvieron a configurar varias memorias emblemáticas que entraron en disputa en el escenario público. Así, ese proceso de descentramiento de la producción de memoria desde el Estado a la sociedad civil ha permitido que hoy día, historiadores como Peter Wynne, por ejemplo, nos permitan plantear este tema de que, primero, se diversificaron las formas de memorialización y que nos permiten hoy día construir una, comillas, historia de la memoria reciente, como han proclamado autores como Esther Garcés o el mismo Peter Wynne. Sin embargo, los acercamientos a la producción de memorias sociales no han prestado atención a lo que ha pasado en el campo popular. Es por eso que estos últimos años nos hemos abocado a algunas tareas investigativas que nos han permitido tener un acercamiento precisamente a esta dimensión, a la memoria popular. Y sobre eso solo quiero adelantar un par de resultados, ¿no? Por un lado, que las historias locales poblacionales, que han sido uno de los soportes materiales de la memoria más importantes de la clase popular urbana, han seguido desarrollándose ininterrumpidamente desde la dictadura y pasando por los largos 30 años de transición a la democracia. Con apoyo de la academia, con apoyo de la ONG o simplemente de manera autónoma y autogestionada, las historias locales han seguido circulando por el subsuelo del mercado de las publicaciones impresas, pasando de mano en mano. Y han empezado a diversificarse y especializarse, dando cuenta, por ejemplo, o visibilizando otras voces populares, ¿no?, como la de las mujeres, los jóvenes o la niñez popular. O sea, cómo la niñez popular interpreta su propio pasado. Por otro lado, lo que recuerda la memoria popular también tiene particularidades interesantes de analizar si uno la compara con las memorias de otras clases sociales en Chile. En primer lugar, tendríamos que señalar que, si bien la categoría de memoria en el debate general de la sociedad parece estar centrada temporalmente en la etapa de la dictadura y la postdictadura, en el caso de la clase popular urbana, esta categoría tiene una temporalidad más larga, ya que los recuerdos que se evocan suelen retroceder a la etapa predictadura, precisamente el momento en que los pobres urbanos desplegaron altísimos grados de historicidad
que son los que les permitieron precisamente acceder a tener un lugar en la ciudad. Con ello, también se da un cambio en el eje de lo que se recuerda, ya que al descentrarse del terrorismo de Estado y la violación a los derechos humanos, es decir, al descentrarse de los procesos de deshumanización, la memoria popular en Chile le da espacio a recordar los procesos contrarios de humanización, es decir, los procesos en que la comunidad ha sido capaz de construir vida y solidaridad a pesar de las precariedades materiales. En ese sentido, una investigación reciente que hemos hecho, analizando más de 70 historias locales poblacionales de diferentes territorios de Santiago, se nos ha hecho súper evidente que lo que más recuerda a la clase popular urbana son precisamente los procesos de asociatividad y organización que ha experimentado a lo largo de los últimos 70 o 80 años. Así, la memoria pobladora está cargada de recuerdos de los procesos de ocupación de la ciudad, donde tuvo que desplegar mayores grados de historicidad para ser reconocido como sujeto colectivo. Y de igual forma, si bien la represión dictatorial, por ejemplo, es un nudo de memoria importante, no es más importante que los recuerdos que tienen pobladores y pobladoras sobre los procesos súper complejos de reconstrucción del tejido social y de reconstrucción de la organización que les permitió enfrentar dicha represión y las carencias que trajo el giro temprano al neoliberalismo que vivimos en Chile desde el 76. Finalmente, si la memoria social es ese ejercicio hermenéutico, ¿no?, mediante el cual una colectividad interpreta su experiencia pasada para comprender el presente y proyectar el futuro, deberíamos considerar que la memoria es uno de los patrimonios inalienables de la clase popular, ya que si bien nos pueden quitar todo lo material, no nos pueden quitar la posibilidad de poder interpretar nuestro pasado como mejor nos parezca. En ese sentido, el análisis de las experiencias de memoria de la clase popular en Chile en nuestra historia reciente nos plantea interrogantes y desafíos súper importantes. Voy a nombrar dos que me parecen clave. El primero es que tenemos el desafío social de gestionar, facilitar y multiplicar espacios de memoria. Espacios que permitan a la sociedad civil en su conjunto reunirse y donde sus recuerdos individuales dialoguen, se anuden con otros y comiencen a configurar memorias emblemáticas que puedan salir a disputar el sentido común con otras memorias ejemplares que se enfrentan en el debate público. La clase popular urbana lo ha hecho, y no en vano. Eso le ha permitido, por ejemplo, tener una identidad muy fuerte y definida, lo que no ocurre con otros grupos sociales y clases sociales. Y el segundo desafío que la experiencia de la clase popular urbana plantea es la necesidad de ampliar la tendencia general que hemos tenido como sociedad de asociar memoria social con terrorismo de Estado y violación a los derechos humanos. Porque si bien estos elementos se han grabado a fuego en la memoria popular, el relato de nuestro pasado debe ser capaz de ampliarse también a las partes luminosas de ese pasado, aquellos momentos en que surgió la asociatividad y la organización a pesar del peso de la muerte, a pesar de los ejercicios represivos, para alumbrar precisamente aquellos momentos donde reprodujimos vida y calor humano, donde solo había el cemento gris de los militares. Quizás así, parafraseando al cantautor León Gieco, ¿no?, seremos capaces de construir una dignidad tan grande como la de creer siempre en la vida con solo ver una flor brotando entre las ruinas.